¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Fuentes Confiables. El día de hoy estaremos hablando de nueva cuenta de Venezuela en una tensa situación en la que para muchos pues se le está acabando el gas al proyecto presentado por Juan Guaidó. ¿Por qué? Bueno, pues porque la radicalización de la que hablaba, la persecución en contra de la Asamblea para poder pensar tal vez en una opción de intervención militar se dio esta misma semana, pero no se habla nada de una intervención militar, al menos no concretamente ni claramente. Para otros sigue siendo el hombre fuerte, el hombre que los puede sacar precisamente del atolladero, aunque, bueno, hay diferentes puntos de vista, depende de a quién le pregunte. Oiga, este programa está siendo grabado, le quiero recordar eso porque, bueno, como cambian cada minuto las cosas con el tema de Venezuela, no voy a pensar que estamos desactualizados, mis invitados mucho menos, por supuesto, está viendo una transmisión grabada. Dicho lo anterior, voy a dar la bienvenida a mis invitados entonces esta mañana. Antonio María Delgado, ya lo conoce, reconocido periodista venezolano, reportero para Latinoamérica y Venezuela. Además fue editor en Reuters y América Economía. Antonio, bienvenido. Gracias. Gracias de nueva cuenta. Zairena Barbosa, destacada periodista venezolana, directora general de programación y contenido de actualidad, Radio 1040M. Zairena, bienvenida. Siempre un gusto. Siempre un gusto tenerte aquí. Juan Camilo Gómez, periodista colombiano, productor de televisión, presentador, es un gran amigo además. Aunque, bueno, discutimos a veces. A veces, sí. Es máster en periodismo de la Universidad Internacional de la Florida, ha trabajado en varios medios de comunicación, como el Nuevo Herald, Univisión, Mundo Fox, Caracol, la W Radio, y también lo puedes escuchar ahora en actualidad. Radio 1040M, bienvenido. ¿Zairena es tu jefa? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿No te sientes presionado? Terriblemente. Estoy súper intimidado. Mira, como somos fuentes confiables, le voy a decir a la gente que sí, pero es por una cuestión de carácter, pero que realmente hacemos un muy buen trabajo. Él es la voz que abre la radio a las 6 de la mañana. Sí, pero eso no quiere decir que no dejes de y ser se su siente jefa. muy seguro. Sigue siendo la jefa y eso es complicado. Sí, jefa. No, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que, yo no sé, fuentes confiables mayormente es Venezuela, ¿no? Sí. Hay gente que se molesta y no, pero ¿de qué más se está hablando fuertemente a nivel internacional si no es de Venezuela, ¿no? Entonces creo que hay que entenderlo y darle el peso además, lo que representa en un tema desde el punto de vista estadounidense, desde el punto de vista ruso, desde el punto de vista chino, turco, regional, por todos lados es Venezuela. A ver, esta semana hablaba yo con Juan Guaidó en una entrevista. Y le pregunto directamente, le digo, desde su perspectiva, olvídese de la Asamblea y que hay que aprobarlo, olvídese de todo eso. Desde su perspectiva, ¿qué hace falta o qué haría falta para que se pidiera una intervención militar? Y Juan Guaidó me dice que se radicalice el régimen y que empiecen a meter presos a los diputados. Al día siguiente, Se lo concedieron. Zambrano, ¿no? El primer vicepresidente de la Asamblea. Y la lista de más diputados y entonces uno se va para una embajada, el otro ya se fue para Colombia y empezó la persecución. Ya se llegó al punto, se corrió, se cruzó la línea roja. Juan Guaidó tiene que buscar esa opción necesariamente. La impresión que me da a mí es que él está esperando a ver si puede de algún modo conseguir alguna manifestación de los países que han estado ayudando o que han estado reconociendo a Juan Guaidó como presidente, como para algún compromiso de que van a enviar ayuda militar a Venezuela. Y me da la impresión que eso todavía no está ahí. Eso dicho, me parece que sería acertado por parte de Guaidó y de la Asamblea Nacional tomar los trámites legales que hay que tomar como para poder pedir esa ayuda. Eso no se ha hecho todavía. Ellos creo que lo están haciendo al revés, están esperando a ver si tienen alguna promesa de hacerlo para dar los pasos. Yo creo que debería facilitarlo. Y lo que estamos viendo es que el régimen efectivamente va a empezar dando estos pasos graduales que apuntan a cerrar la Asamblea Nacional, para allá va la cosa. Y por otro lado, como bien decías al principio, hay preocupación porque se está enfriando un poco el fervor. A mí me preocupa eso mucho. Yo soy de los que piensan que este movimiento, salvo que empiece a tener algunos pasos decisivos, podría tener fecha de expiración, podría vencer algún plazo si no se desarrolla esto de una manera mucho más acelerada. Y
como bien decíamos la vez pasada que estuvimos acá, de esto creo que al final va a ser necesario tener algún tipo de ayuda internacional desde afuera para poder dar el empujón que se necesita para que salga Maduro. De hecho, ya ni siquiera la última vez ni siquiera sesionaron en la sede de la en la sede de la Asamblea porque no los dejaron. Tú sabes que yo creo que ya en Venezuela, esto es algo que tenemos demostrado, no importa qué tan mal se vea, siempre hay chance de que se ponga peor. El chavismo-madurismo domina el caos, lo genera, es su alimento, es su oxígeno, y sabemos que después de la detención del diputado Zambrano, seguramente van a hacer otro acto. No necesariamente planificado, sino porque ellos son una cuerda de delincuentes, algunos con mucha astucia, otros sin nada de astucia, y actúan por lo que son, por lo que su ADN les dicta, que son delincuentes. Y no importa qué pase, siempre ellos en algún momento determinado, dentro de pocas horas, van a hacer algo que puede activar una chispa, que puede generar otras consecuencias. No lo sabemos. El caso de Venezuela se ha venido desde hace ya casi 4 meses, que tenemos 3 meses largos, 4 meses que tenemos en esta historia. Pareciera que no ha dado muchos resultados, pero yo sí creo que ha dado muchos resultados y hay varias. ¿Cuál sería el resultado que más destacarías de esto? El apoyo internacional que ha hecho que el caso Venezuela y la crisis humanitaria en Venezuela no tenga precedentes en la historia contemporánea de lo que es el hemisferio. No hay precedentes. Entonces, cuando entran a compararlo con Cuba y a decir se está reeditando una valla de cochinos o una crisis de los misiles, yo le digo no se puede reeditar, porque ya las circunstancias cambiaron hace mucho tiempo. Jamás habías tenido una coalición de 60 países apoyando a un presidente que de manera legal y desconociendo a otro, sobre todo por lo que representa el poder de Estados Unidos siendo el país más importante del mundo libre. Jamás habíamos tenido eso. ¿No? Entonces, si nos basamos en eso... Eso es una realidad. Eso es una realidad, eso es un hecho. Entonces, bueno, dijo Leopoldo, ¿no? La alianza más grande en la historia. Exactamente. Más allá de la guerra mundial. Eso me hace pensar a mí eso y tener en cuenta que el chavismo-madurismo son delincuentes de ADN. Ellos no lo controlan. Son como un elefante tú sabes, en una tienda de cosas de cristal, en una cristalería. Ellos en algún momento, dentro de algunas horas, van a hacer algo que va a dar, no la excusa, sino que va a dar, por supuesto, pie para que alguien responda. Yo sí creo, y lo habíamos conversado también fuera, que es lo que uno hace como periodista, analizar hechos, facts, sumarlos y tratar de hacer proyecciones, especulaciones de 2 o 3 hipótesis. Yo creo que, por ejemplo, detienen a Edgar Zambrano, pero no necesariamente porque él haya sido una dúplica de Guaidó, sin que lo puedan duplicar, porque el muchacho pues ha demostrado, el presidente Guaidó ha demostrado tener toda la testosterona junta que no tienen los militares venezolanos. Yo creo que él la concentró en él, pero sí creo que hace falta que el mismo ánimo y empeño que pone el presidente Juan Guaidó sea duplicado a lo largo de diferentes puntos, con una labor específica que tiene que tener como un gol y un norte necesariamente, recuperar la democracia, apoyándonos en que no ha habido precedentes con esta coalición internacional de ayuda. Yo creo que el problema que tienen declaraciones como la de Guaidó, cuando él dice en conclusiones que lo que está esperando es la radicalización, lo que hace entrever es que de pronto hay sectores que consideran que no se ha radicalizado. Y yo creo que eso es un error, porque el terror que infunde el régimen no es un secreto para nadie. No estamos esperando que nadie más se entere porque hay alguien que no se ha enterado. Y yo creo que ese es un punto que no se nos puede pasar. Cuando decimos, estamos esperando a que comiencen a detener miembros de la Asamblea Nacional, eso es ponerle un reto al régimen, de decirle, pues te los voy a detener, y cuando te los detenga, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedir la intervención militar? Los problemas cuando se les ponen esos límites, ¿qué está esperando usted para? Y cuando él da una respuesta tan clara, él se está poniendo la soga al cuello porque él mismo está diciendo, apenas pase, si yo incumplo, entonces soy yo el que está quedando mal. Eso es bien importante lo que acaba de decir Juan Camilo, y creo que desgraciadamente el fenómeno hoy de desencanto que ya está ocurriendo. Porque aquí, bueno, al menos yo no estoy para embellecer y cubrir a nadie. A Juan Guaidó se le está desinflando el momento. Se le está desinflando porque la gente lo deja saber a través de redes sociales, porque la gente lo deja saber a través de entrevistas, porque la gente le exige cosas que no ha cumplido.
Lo que dice Juan Camilo es muy claro, dice que se radicalice, que empiecen a tener diputados. Ah, eso es lo que hace falta, vamos. Y finalmente no pasa lo que dice Juan Guaidó. Ahora, y otra cosa que rescato de Juan Camilo. Fíjate, hoy estamos súper de acuerdo. Vamos a ver cuántos minutos más. Pero estoy muy de acuerdo con Juan Camilo cuando dice, a ver, ¿qué visibilización del problema de Venezuela? ¿Quién hace falta enterarse? Yo creo que hasta, bueno, no sé, hasta en África saben perfectamente bien qué está pasando y quién es Juan Guaidó. O sea, ya este tema de la visibilidad y de que vamos a seguir quitándole la máscara al régimen, ya, perdón, pero me parece ridículo, me parece una burla, me parece una justificación absurda. Déjense ya de ese cuento de vamos a quitarle la máscara al régimen. ¿Qué máscara hay que quitarle al régimen? Yo lo que no creo es que nadie estratégicamente pueda decir, sí, yo coincido con ustedes, él se puso una autocondición, craso error, pero estratégicamente nadie va a decir de la coalición, y debe haber una cabeza que coordina, dirige y estructura más o menos plan A, plan B, paso 1, paso 2, paso 3. Estamos de acuerdo. Claro, ¿verdad? Sairena, pero a ver, la retórica y lo que no creo es que lo vayan a decir. En algún momento deben tener un punto base. La retórica es súper importante. Tú me vas a seguir diciendo a mí, hay que quitar esto que hicieron, no hace más que mostrar y quitar que se quite la careta el régimen, mostrar que es una dictadura. Tú sabes que a mí me parece un error. A mí me parece un error. Desde hace cuántos años estamos escuchando lo mismo. Me parece injusto y me parece un error que nosotros sigamos delegando la culpa, la responsabilidad en los hombres de Juan Guaidó porque dijo algo más o menos. Yo no estoy hablando de Juan Guaidó en la retórica. Pero tú sabes por qué. Ojo. Porque si, por ejemplo, mañana... Pero espérame, no, pero déjame corregir, porque estás poniendo palabras en mi boca que no son. Okay. Yo no estoy diciendo de la retórica de Juan Guaidó, la retórica de la oposición. Cada vez que hay un embate por parte del régimen, la retórica es, esto demuestra que es una dictadura, esto hace que se le caiga la careta al régimen. Es la misma retórica. No hay resultado hoy en exigencias de la población. Es una realidad, cada día se muere un venezolano porque no hay una acción de la comunidad internacional, ni de la oposición que está manejando eso. Pero tú sabes qué es lo que yo creo, que ya no depende también de lo que es el grupo, que alrededor de Guaidó presentan una retórica y la repiten. Pasa que la gente no está saliendo a la calle tampoco. ¿Qué pasó el martes 30? Pero han salido, oye. Pero no han salido. A ver, el martes 30 de mayo, pero, Sairena, yo pensé que iba a haber calles de gente, así como ves cruzando el puente entre Venezuela y Colombia, 10, 20, 30 mil personas. Yo pensé que iba a haber gente en la calle, no lo vimos. Sairena, eso no es culpa de Guaidó y su retórica. ¿Cuántas veces ha salido la gente a la calle desde 2014? En momentos de crisis no para. Yo te apuesto ¿Perdón? En momentos de crisis de los últimos 4 meses para acá para marchas. Han salido en todas las marchas que ha convocado Guaidó. ¿Por qué el 30 de mayo no salieron? Pues como hacen una marcha. Porque es el momento porque salen, lo reprimen. Sí. Y no hay resultado contundente al día siguiente. Pero las marchas sí salen porque las marchas salen y se... Por eso, ¿cuál ha sido el resultado de las marchas para la gente? El problema es que cuando se necesita que la gente salga, y deben entender que así como arriesgan el pellejo para buscar un futuro en otro país y salen caminando, quién sabe de qué punto en Venezuela, y atraviesan Colombia y se van a Ecuador y pasan a Perú, así tienen que arriesgarse para salir cuando ven a un Guaidó, a un Leopoldo López parados al lado de la Carlota. Sí, han debido salir. Lo que pasa es que el recorrido de un caminante no enfrenta disparos ni colectivos. Bueno, todo el que pasa entre Colombia y Venezuela enfrenta al ELN. Sabemos que toda esa línea fronteriza... Sales de ahí. Cada marcha, cada fin de semana o cada fecha que les dan, tiene que ir a enfrentar a una Guardia Nacional con gases lacrimógenos, con disparos, con colectivos. Y al día siguiente regresas a tu casa para esperar a que te vuelvan a convocar a otra marcha. Oye, te lo planteo así desde la perspectiva de un ciudadano común, porque me lo cuentan y me dicen y lo dicen. Fernando, estamos hartos de seguir marchando y que no pase nada. Tienen toda la razón, Sairena, o sea, no podemos seguirnos metiendo en el tema político internacional cuando la realidad de la gente es otra. No tienes agua, no tienes alimentos, pero ven y marcha. Aunque estés pasando todas estas situaciones graves en tu casa, ven y marcha. La gente está agotada, desgastada, no puede permanecer en este ritmo. La estrategia no está dando resultados, es una realidad. Ok, yo sigo creyendo por los factores que te dije. Ellos son delincuentes y no lo controlan. En cualquier momento cometen otra acción que no necesariamente tenga que ser con una figura de la oposición política, sino de otro tipo.
y la gente se va a activar. En Venezuela lo que hace falta es una mínima chispa, pero una mínima chispa para que encienda cualquier tipo de esquina. Voy a hacer una pausa y voy a regresar a ver cuántas mínimas chispas ha habido y no ha pasado nada, lo platicamos, quieres. Y te voy a poner un ejemplo de eso que dices tú. El presidente Iván Duque de Colombia. Y las declaraciones que ha hecho sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. Y de que es Maduro el que promueve el terrorismo y de que es Maduro el que los protege, no acaba de ser la chispa. A pesar de que es un conflicto con otro país. Ojo, y Estados Unidos no ha brincado. Y Brasil no ha brincado. Y hay un artículo del Washington Post hoy que habla de que Trump parece que está muy molesto. Porque lo que le vendió John Bolton, lo que le vendieron en Venezuela, no es como se lo dijeron. Ojo, porque Trump puede salirse de esto. Entonces, ahí está a lo que me refiero. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el resultado? Mira, ¿dónde están? Hago una pausa, regreso, seguimos hablando del tema. Estamos de vuelta a Irena Barbosa, Juan Camilo Gómez, Antonio María Delgado, en esto que, bueno, a mí me apasiona, ¿no? Pero me apasiona, me frustra y me desespera también. A ver, escuchemos el planteamiento que nos puede hacer Antonio María Delgado de lo que estabas diciendo tú, Irena, desde otra perspectiva, ¿no? El tema de la retórica, el tema de las marchas, el tema incluso estadounidense y lo que hoy, para mí fue una gran sorpresa lo de Trump, ¿no? Según el Washington Post, ojo, lo subrayo, fuentes que le hablaron al Washington Post dicen que estaría muy molesto Trump porque lo que le vendieron de sacar a Maduro de Venezuela no era como se lo vendieron. Sí, a Trump le vendieron la tesis del quiebre institucional, del quiebre interno. Le dijeron, Maduro lo van a sacar los propios militares, se necesita solamente empezar a tomar algunos pasos y que ellos desde adentro, los militares iban a apartar a Maduro. Yo siempre tuve problemas con esa tesis, porque yo decía, el hecho de que el régimen tiene una alta característica criminal lo hace mucho más difícil de sacar que cualquier régimen tradicional. Los regímenes tradicionales, cuando llegas a este tipo de descontento que hay en la calle, y podemos decir que el respaldo real que tiene Maduro es de un 9% o entre un 5 y un 9%, cuando no hay electricidad, cuando no hay comida, no hay medicina, no hay agua, cuando este grado de descontento que es gigantesco hay en un país, siempre llega alguien dentro de las Fuerzas Armadas y le dice, señor, usted se tiene que ir. Y hace eso porque ellos necesitan mantenerse, esa estructura necesita mantenerse en el poder y el que encabeza se convierte en un problema que se soluciona sacándolo. Eso no es difícil que pase en Venezuela porque simplemente es tanto el poder que tienen las mafias internas que esta gente está dispuesta a jugársela hasta el final. Entonces lo hace mucho más difícil de sacar. Lo que decía Guaidó, qué se necesita para llamar o solicitar la intervención militar, me da la impresión que ellos están buscando algún tipo de justificación, y yo coincido contigo. En el día de hoy no necesitas conseguir una justificación para pedir ayuda, porque simplemente todo el país está secuestrado y lo sabe todo el mundo. Y también me preocupa el hecho de que la calle se está desinflando. Han pasado ya 4 meses desde que asumió Guaidó, se generó algo estupendo en todo esto, porque creó una plataforma para que toda la comunidad internacional pueda sumarse y abrir un frente común contra el régimen. Sin embargo, aquí lo que ya debería empezar a ver Donald Trump que en este momento es que podría no haber músculo interno en Venezuela para salir de Maduro, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la gente, y es que al final precisamente el eje que yo considero que debe producir un quiebre. Estamos pensando en unas Fuerzas Armadas venezolanas independientes, están controladas. ¿Qué debe producir controladas las Fuerzas Armadas? Es lo único que mantiene, el único hilo débil que mantiene todavía el madurismo en el poder, los delincuentes en el poder, porque Maduro lo que gobierna es la violencia en Venezuela, es el dueño del plomo en la calle. Eso es lo que hace Maduro. O sea, ¿tú le apuestas todavía a que se dé ese quiebre? Claro, porque ¿qué es lo que sostiene? La presión que no ha permitido que el quiebre militar se dé. Cuba. Nosotros lo hemos discutido muchas veces aquí, Fernando. Para nadie es un secreto que Cuba, amparado, apoyado en Rusia, maneja
la fuerza del poder que limita, que ha limitado, que ha sostenido y que lo ha detenido. Y ya nosotros durante esta semana vimos que empezaron las negociaciones. Bueno, que hay 20 hipótesis que manejar. Yo no lo dudo, pero tengo un problema con lo de Cuba. Pero bueno, Maduro lo dijo. Sí, pero al día de hoy no he visto un cubano que saquen de ahí. Ese es el mayor problema. O sea, lo ha dicho todo el mundo, es un secreto a voces, todos lo sabemos, lo ha dicho Estados Unidos, lo dice la comunidad internacional, el Grupo de Lima, sí, es cierto. Pero yo no he visto que saquen a un cubano de ahí. Yo creo que Cuba es suficientemente hábil, el régimen castrocomunista, para ser más específico y no afectar a los cubanos decentes y como hasta ahora no han tenido un cubano de ahí. Bueno, pero no solamente eso, sino porque tuvimos recientemente también un reconocimiento de parte del gobierno de Estados Unidos con Cuba. En una entrevista con una cadena nacional, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo: estamos negociando con Cuba también el tema de la solución en Venezuela. Entonces, ¿por qué, en qué momento se volvió La Habana un interlocutor válido? Qué bueno que trajiste eso a la mesa, porque a mí, en el momento que el Grupo de Lima, ¿se acuerdan la última resolución? También lo acaba de dice hacer. Que iban a incluir a Cuba, iban a hacer todos los esfuerzos para incluir a Cuba para encontrar una solución. Y yo lo leí y me provocó náuseas, ¿no? Sí, la primera impresión. Me chocó y dije, pero esto es absurdo, Dios mío. Pero ¿cómo se les ocurre proponer una tontería de este tamaño? Desde mi perspectiva, ¿no? Y pensé que todo el mundo iba a estar de acuerdo. Y cuando le pregunto a Juan, inmediatamente te das cuenta que también dice, no, aquí nadie está... lo que están haciendo es decirle a Cuba que ya no se meta. No, eso no fue lo que le dijeron. No. Entonces digo, pero ¿qué es lo que van a hablar con Cuba? Pero mira cómo está de raro este ambiente. Viene, Pompeo hace esa declaración de incluir a Cuba en la negociación muy pocos días después de que aquí en Miami John Bolton viene y anuncia nuevas sanciones contra Cuba, con el capítulo 13, el capítulo 4 de la ley Helms-Burton. Entonces dice uno, pero al fin, ¿qué? ¿Lo sancionamos o no lo sancionamos? El error de cálculo que se hizo hace 3 meses, yo creo que se está haciendo más evidente. Nadie pensó que se iba a durar tanto. Al malestar de Trump hoy, ¿no? Sí, yo creo que es de lo mismo. Todo es como, nadie esperó que este proceso de transición durara tanto. Y lo que a mí me muestra la declaración de Pompeo y la declaración del Grupo de Lima con la inclusión de Cuba es que la gente tiene que estar pensando en un cambio de estrategia, porque esto no nos reventó como lo estábamos ¿ustedes haciendo? creen que el castrocomunismo, que Raúl Castro, porque no es Miguel Díaz-Canel, no se atrevería a vender a Maduro para favorecer 2 o 3 cambios o ajustes con Estados Unidos? Yo lo creo. Él es capaz. Él no tiene lealtades. Esa es la primera lectura. Bueno, no, la primera lectura yo creo que coincido con la tuya. A mí me horrorizó. ¿Cómo puedes traer a quien generó el problema, a quien generó la enfermedad para que te la cure? La segunda lectura, que inmediatamente uno piensa, oye, ya va, ¿cómo es que hace para curar las enfermedades cuando te ponen una vacuna? Te inyectan el veneno, te inyectan la enfermedad. Quizás sea por eso que el otro hecho que a mí se me ocurre de manera no ortodoxa pensar es, creo que enojados, frustrados como están por todo el desarrollo que Juan Camilo está describiendo, llegó el momento en el que están demostrando que no importa lo que tengan que hacer, en este caso Trump, que ha demostrado también ser impredecible, él lo va a hacer, así sea, negociar con el diablo, y el diablo es tan malo, tan maléfico, que es capaz de vender a Maduro. ¿Sabes qué, Zairena? Hay que dejar algo bien en claro para nuestra audiencia internacional y para los venezolanos. Normalmente cometemos el error de decir Trump, y Trump, y Trump, y no es Trump. No. No es Trump, y que les quede claro, no es Trump. Es Elliot Abrams, es Bolton, es Pompeo, son todas esas personas que hablan, bueno, hasta el gobernador de la Florida, ¿no? Todos los que hablan. Pero no es Trump. No es Trump. O sea, Trump está súper ocupado ahorita con todo el tema de la investigación y el reporte de Mueller, y viene la reelección, está muy, muy ocupado. Él van y le dicen, oiga, presidente Trump, ya vamos a arreglar lo de Venezuela, ¿eh? Ah, bueno, denle. Yo hago una declaración por ahí. Así es una realidad, así se maneja, no es Trump. Y ahora que Trump se da cuenta, dice... Oiga, me dijeron que la semana pasada... Y en todo caso, yo dividiría esas responsabilidades entre también lo que en Venezuela le ofrecieron que podían hacer alcanzar. Ahí hay responsabilidades divididas. Lo cierto del caso es que hoy tenemos esos hechos, que es lo que podemos contar, que están a punto de negociar con Cuba, que fue quien nos generó este ¿Que les levanten sanciones? Okay. Mira, yo creo que ni siquiera, y aunque sacaras a Trump de la ecuación,
yo creo que los principales actores tampoco tienen una posición unificada. Porque cuando comienza Pompeo a hablar de eso, sale todo el mundo a preguntarle a Elliot Abrams, oiga, ¿y usted sabía eso? Y no sabía. No, pues no, si el canciller dice eso, pues por algo será. Sí, pero se nota que no sabía. No hay tampoco una concordancia en el mensaje. Y por eso cuando viene el representante también de John Bolton, Mauricio Claver Carone, da declaraciones diferentes. Y el mismo Washington Post fue el que lo puso. Cuando se habla del TPS para los venezolanos, que es protección para los venezolanos en Estados Unidos, no hay tampoco unidad en el mensaje, porque hay unos que están a favor y otros que están en contra, dentro del mismo equipo que está trabajando el tema Venezuela para la administración. ¿Y por qué termina el canciller saliendo por un lado? Le preguntábamos nosotros a exasesores militares, a miembros del Pentágono en administraciones anteriores y decían, tiene que haber un descontento dentro de la comunidad de inteligencia, porque lo que se evidencia es que hay una cosa que les dicen y ellos hacen otra cosa diferente. Totalmente de acuerdo. Hago pausa. Voy a hacer pausa. Regreso. Pero podríamos hablar también del anuncio de haber enviado el barco para las costas venezolanas, que puede ayudar en caso de ser necesario con todo lo que es el tratamiento de personas enfermas, etcétera, etcétera. También creo que es una clave. No se había enviado antes. Si quieres hablamos del tema de la ayuda humanitaria, que le salió el tiro por la culata, se los dije, yo se lo dije a Carlos Vecchio y a Lester Toledo. ¿Cómo le van a hacer para que el régimen no saque provecho de esto y diga, fuimos nosotros los que permitimos la ayuda humanitaria? No, estos no fueron. Y tristemente sí. Tristemente la ayuda humanitaria entró porque Maduro y su gente quiso, no porque Guaidó dijo. Tristemente, y hay que aceptarlo. Hago una pausa. Pati, voy a la pausa. Ya, hombre, por favor, me está reventando el oído. Estamos de vuelta aquí con un tema al que le tiene mucha fe mucha gente, otros son más pragmáticos. No, se vale, sí. ¿No? Son diferentes puntos de vista. Juan Camilo Gómez trae a la mesa una palabra mágica, una frase mágica para mí en este momento. Cambio de estrategia. Es difícil aceptar cuando una estrategia no funciona. Es difícil decirlo a una comunidad venezolana en la situación en la que está. Pero tal vez eso sea lo que se tenga que hacer, ¿no? ¿Qué piensas? Yo creo, la última vez que estuve acá lo estaba diciendo, yo creo que al final necesita tener ayuda de una intervención militar extranjera. Yo no dudo que podría haber militares venezolanos descontentos, pero yo creo que en este momento no tienen capacidad de actuar. Mientras hablamos, en este momento hay persecución, sacaron unos 50 militares de las Fuerzas Armadas el otro día, están revisando todo aquel oficial que pudo haber participado o haberse unido, tener alguna simpatía con Guaidó, y eso va a continuar. El régimen está endureciéndose y no le queda más alternativa que endurecerse. Estamos viendo que las marchas no son suficientes como para producir el quiebre. Quizás podría producirse algo si hay un estallido social por el hambre, algo que llegue a sorprender la capacidad de represión del régimen, que podría producirse, pero yo no apuntaría a eso, esperar que eso suceda como para centrar todos los huevos en esa canasta. Yo, si estuviera en este momento asesorando al gobierno de Guaidó, le estaría diciendo, hay que empezar a trabajar, a tratar de conseguir que el Grupo de Lima cambie de opinión, que Colombia entienda de que si no se consigue una solución este año, esta crisis va a tener 3 millones de venezolanos entrando para allá, y ellos no tienen esa capacidad de aceptar ese volumen de gente. Igual con Brasil. Sí, en Roraima ya estaban pidiendo apoyo. Pero esa es la menor de las consecuencias, porque realmente vamos a tener a Venezuela como un paraíso en donde se puede operar básicamente el centro del delito internacional va a operar desde Venezuela. ¿Qué va a pasar en Colombia cuando la FARC disidente pueda seguir trabajando o el ELN se apodere también de todo lo que es la frontera entre Venezuela y Colombia? Pero es que eso ya está pasando, la migración, la crisis humanitaria es la menor de las consecuencias que vamos a tener. Es la menor de las consecuencias. Y yo por eso insisto, no por el lado de la fe que sí la tengo, sino que yo me niego a dejar de ser creyente. Y cada vez que ellos dicen de alguna manera, de forma simbólica o vacía, como te lo puedas llamar, todas las opciones siguen estando sobre la mesa, creo que no han desamparado la opción militar y están pensando de que ese cambio de estrategia
va a llegar. Puede que no sea mañana, puede que no sea en julio, pero va a llegar porque si no vamos a perder el control de todo lo que es el delito organizado que va a partir desde Venezuela y va a contaminar todo el hemisferio. Y eso ya ellos lo detectaron. Claro. Mira, yo creo que tal vez por la necesidad de un cambio de estrategia. Tú comenzabas el programa de una forma muy acertada y decías, el tema es Venezuela porque es que es el tema y no se puede desconocer. Pero yo creo que ya el tema de Venezuela no es solamente un tema de Venezuela. Yo creo que es un tema colombiano, eso es un tema chileno, es un tema peruano, es un tema brasileño. Ecuatoriano, sí. Es un tema ruso, es chino, un tema gringo, es un tema de todos lados. Entonces, al final, Venezuela se volvió un asunto global. Y yo creo que eso ha llevado, en parte, a esta gente a decir... La necesidad de cambiar estrategia no es solamente para que ustedes solucionen su problema, sino para que deje de ser un problema mío. Porque cuando la Unión Europea se levanta y Estados Unidos dice tantos millones de dólares para la frontera, no sé qué, esa plata se acabó. Y Colombia necesita algo para poder solucionar las necesidades básicas a esta gente. Por ejemplo, Jim Weiss del Miami Herald publicaba esta semana un artículo muy interesante que decía... Y los militares que cruzaron la frontera, y los militares venezolanos que renunciaron. Eso es grave. Y esa gente que dijo, yo me voy con el proyecto de Guaidó, y ahora están en hoteles en Cúcuta, con la esposa y con los niños, y dicen... Camilo, han desalojado militares de lugares en los que han estado en Colombia porque no han tenido el dinero para pagar la estancia. Y es uno de los grandes reclamos, directamente a mí me lo han dicho. Militares que se han comunicado conmigo de Colombia. Fernando, queremos pedirle que le diga al presidente Guaidó que nos apoye porque nos han dejado solos. Fernando, y eso es otro tema que va minando el proyecto que ha vendido Juan Guaidó. ¿Entiendes? En el ámbito militar. Sí, y mira lo difícil, porque se les dijo únanse al proyecto porque este es el lado correcto de la historia. Esta es gente que tiene hambre hoy y esta es gente que necesita solucionar a su familia hoy. ¿Cómo le respondes por una promesa de este tipo a un militar, a unos militares con sus familias en Colombia? Ahora, aquí hay que aplaudir, porque me lo dijo y lo cumplió, estando en Cúcuta, el presidente Duque. Yo le pregunté ahí mismo, oiga, y si vienen militares para acá, ¿ustedes los reciben con los brazos abiertos? Y me lo dijo, lo recibimos, Fernando, desde ya, ¿no? Y fue la primera vez que habló abiertamente del tema de recibir o no militares en Colombia. El problema es que Iván Duque y su gobierno no tienen por qué mantenerlos. Pueden dar los apoyos y las ayudas hasta donde puedan. Tienes el Cúcuta, que es uno de los lugares con mayor índice de desempleo en Colombia. Y tienes que preocuparte, ¿no? Y hay un hospital donde ya el índice de nacimientos es más de venezolanos que de colombianos. Hasta ese punto se ha llegado. Y en Ecuador hay una cantidad de 500.000 de venezolanos también. Y en Chile, increíblemente, llegan hasta Argentina. Tenemos terrorismo en Venezuela. Entonces, está un juego trancado, Antonio. Para no desviarme. Entonces, ahí... El proyecto que vendió Juan no es cierto, no es tal. No es tal. Y hoy se están dando cuenta. Hay que decir que está en una situación muy difícil. Ellos tienen que vender la esperanza y vender la fe y vender la ilusión y que esto se va a mantener. En este momento hay una ola de críticas sobre Guaidó y tienen que soportarla y todavía de alguna manera mantener este proyecto con vida. Claro, para que no se extinga. El problema es cuando se cae en la realidad. O sea, me vendes la marca de esperanza y es válido, hay que venderla. Yo coincido contigo, tiene que ser mucho más cuidadoso porque promete cosas que no se da. Ese es el problema. Él dice, va a entrar ayuda humanitaria y la ayuda no entra. Él dice, el 1 de mayo se cae este gobierno y no se cae. Tiene que ser mucho más cuidadoso con ese tipo de cosas. Si se radicaliza y detiene diputados, pedimos ayuda humanitaria. Digo, intervención militar. No se puede mantener esto a mentiritas, con un discurso vacío. Bueno, vamos a hacer una pausa porque no nos podemos mantener así nada más. Necesito auspiciantes. Hago pausa y regreso un momento. Continuamos en Fuentes Confiables con el tema Venezuela. A ver, si sacamos Estados Unidos de la ecuación, ¿cómo queda parado todo el proyecto de Guaidó y la situación? O sea, ustedes ven a otro país con la misma fuerza, el mismo impulso. Brasil, Colombia,
qué sé yo, no se me ocurren otros más, pero Brasil y Colombia. Sí, bueno, Brasil y Colombia son los que tienen más riesgos aquí. Como vuelvo a mencionar, 3 millones de venezolanos más a Colombia, yo no creo que ellos pueden, la economía no aguanta eso. Insostenible. Pero al punto de pensar en ser ellos los promotores de una intervención militar. Ahora, no sé, habría ellos, la realidad es política de esos países. Sí, es que es lo que yo veo siempre al final del día, es lo que yo veo. Iván Duque... No pueden soportar, y te lo digo, la menor de las consecuencias es la migración de los venezolanos con toda su mochila cargada de dolor. Es la menor de las consecuencias. Es toda la parte operativa del delito, el ELN, el terrorismo y todo eso, lo que va a hacer que al final del día, no sé si es hoy o mañana, entonces empiecen ellos a decir, oye, aquí hay que resolverlo, esto hay que resolverlo. Y va a haber alguien, Estados Unidos, que ya lo sacaste de la ecuación de Venezuela, pero lo van a volver a meter en algún momento Colombia y Brasil. Colombia y Brasil apoyados por todo el resto de países que también siguen teniendo la consecuencia de Venezuela con su... Pero fíjate, hasta el día de hoy, y Juan Camilo no me va a dejar, bueno, no me van a dejar mentir, hasta el día de hoy, la voz unificada de la comunidad internacional es una salida pacífica. Sí. Yo la verdad nunca he entendido por qué se esfuerzan en ser el mejor alumno, el alumno mejor portado del salón. En serio. ¿No les parece ya un insulto que digan esto los países? O sea, diálogo. No, a mí no me parece. Y te pintan los colectivos afuera. Vamos por ti. Y te ponen unas lanzas con la cabeza de los diputados arriba así en papel. Y Maduro hace lo que hace. Diálogo. De nuevo, yo volviendo a lo que dije al principio del programa, no hay nada que no hayan hecho y que puedan hacer nos convenzan para decirnos, ahora sí, intervención militar. No hay nada aterrador y censurable que les quede por cometer. Entonces, no es de cosas terribles que hayan hecho últimamente. Yo creo que es porque devolverse de un discurso de paz a la alternativa es muy duro internacionalmente. Y la cuenta histórica nadie quiere pagarla. Ahora, todos han reconocido internacionalmente a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Y por eso también Juan Guaidó, yo creo que entiende la responsabilidad de decir, yo pido la colaboración militar de estos países, o sea, ellos me reconocieron. Sí, si yo la hago, o sea, los meto a ellos también en un lío grandísimo. No me van a poder decir que no. No, sí le pueden decir que no, ¿eh? Yo sí creo que... O lo pueden dilatar. A lo mejor es por eso que Juan mismo no ha pedido la intervención militar, porque... Yo creo que eso es lo que está pasando. ¿Verdad? Sí. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Dice, a lo mejor ya habló, nosotros no sabemos. Pero imagínate, oye, voy a pedirle ayuda militar. Pero No, espérate. Todavía no. Vamos ¿Pero qué? Todavía no, ¿pero qué? ¿Qué falta? No falta. Emitimos a lo otro mejor Juan es el comunicado. primero que la quiere, ¿no? Exacto, pero... Seguimos exportando delincuencia. O sea, yo la verdad siento que Colombia, como tú bien dijiste y como lo has venido haciendo a lo largo de todos los programas, cuando entrevistaste, por ejemplo, al presidente Duque, que fue bien enfático, ¿no? En algún momento ya no van a poder ser más receptores el problema de Venezuela, no van a poder ser el target después, porque se van a convertir en el target. Colombia y Brasil se va a convertir en el target de la maldad, del madurismo independiente. Mira, saca a Guaidó de la ecuación, sacamos a Estados Unidos, saca a Guaidó de la ecuación, saca a la Asamblea Nacional. Vas a tener entonces a Maduro con Cuba, con Rusia y con todo detrás y con el terrorismo internacional detrás, amenazando directamente a Colombia y a Brasil. Ellos van a tener que actuar. ¿Qué puede pasar, no? Pero no, a ver, no, estamos preguntándonos si son tan malos, si este tipo de delincuentes asesinos son tan malos que van a hacer eso. Obvio que sí. Sí lo son, no. Obvio. Por eso te digo, no es hoy, no es mañana, es muy difícil, sí, pero va a pasar. Ellos son los que son, también nos han demostrado que son tan malos como pueden. Pero yo entiendo la posición de Zairena y creo que es muy sensato también pensar que, pero si lo miramos, el canciller Holmes lo recordaba hace poco. En enero no soñábamos con tener esto, no soñábamos con una posibilidad de una figura unificada, no soñábamos tampoco con un reconocimiento internacional, no soñábamos con que la mayoría de las democracias latinoamericanas reconocieran un líder así. Y yo creo que por eso esas son cartas que pueden llevar a que un cambio de estrategia lleve a una negociación. Porque las circunstancias actuales no estaban antes. Que la negociación
sea a todo riesgo, que sea capaz de negociarse con quien nos generó el problema y nos lo sembró, yo también lo creo. Yo creo que en este momento que ha habido una serie de errores, ha habido una circunstancia que no tiene precedentes en la historia contemporánea política del hemisferio. Sí, todo eso hay. Pero creo que en algún momento vamos a tener al final del día que negociarlo. Yo ya no creo ni en mi sombra con el caso de Venezuela. Ni en mi sombra. Okay. Soy bien honesto con ustedes. Voy a hacer una pausa y regreso. Ni en mi sombra creo. Convertir la visión aquí en este segmento. Me queda un minuto. Le estaba diciendo yo que ya como que se va a convertir en tradición este segmento de Fuentes Confiables porque me queda un minuto para cada uno en este segmento y luego me tengo que despedir en el próximo. Entonces, iniciamos. Un minuto de tu perspectiva hacia dónde van o hacia dónde deberían ir con el tema en Venezuela. Posiblemente lo que viene tampoco nos va a gustar. No nos va a gustar de repente las respuestas que tenemos. Yo sí creo que al final del camino no podemos seguir exportando en Venezuela violencia, delincuencia y no va a ser Guaidó. Puede sacarlo de la ecuación, no va a ser Estados Unidos, van a ser los países limítrofes quienes van a tener que solicitar ayuda para poder enfrentar la maldad de Maduro. Y ahí voy, yo es una convicción personal, yo me niego a entregarle también al régimen de Maduro mi profunda posibilidad de creer. Y yo sí creo en que en algún momento se va a salir de esto. Yo me niego a entregárselas. Okay. Bueno, yo lo que creo que sin una intervención militar extranjera va a ser difícil salir de esto. Podría haber un golpe de Estado que nos va a sorprender si se produce, pero yo creo que en este momento de los escenarios no es uno de los más probables. Creo que la calle y Guaidó le quedan a este movimiento quizás 2 meses, 3 meses de vida. Vamos a ver gradualmente una disminución del fervor en la calle, salvo que hay un cambio de estrategia, como te estaba mencionando aquí Juan Camilo, y que se produzca, que sea tan radical que logre tomar alguna fuerza. Pero yo creo que si no hay un cambio, si eso va a ser marcha más marcha, gradualmente la gente va a dejar de participar. Se va desinflando, Juan Camilo. Yo creo que las advertencias nunca son buenas porque son muy difíciles de cumplir. Y le pasó a Guaidó con la entrevista que tuvo en Conclusiones, y le pasó a Trump cuando decía y hacía amenazas y que yo sí me voy a meter, y al final nadie se mete. Las sanciones siguen enfocadas muy en temas ahora de comercio de petróleo, de ponerle sanciones comerciales a los buques entre Cuba y Venezuela. Yo creo que eso puede mostrar como un enfoque por lo menos un poco diferente, pero no va a ser lo que haga que las cosas revienten. Y además, digo, no son tontos, eso nos queda claro, ¿no? También no hay que subestimar al régimen. Ellos están redireccionando muchísimo su dinero a través de los países que lo están apoyando, Turquía, Rusia, China. O sea, están buscando la forma de darle la vuelta a ese cerco que le ha tratado de imponer Estados Unidos con los bloqueos económicos y las cuentas. Entonces, ahora, todo el dinero informal que hay ahí, hombre, Hezbollah, droga, etcétera, eso lo van a seguir teniendo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se puede parecer a la historia de Al Capone en Estados Unidos? Que sea por el billete que los agarre. Yo lo veo muy difícil, pero yo no soy quien para sentenciarlo. Usted piénselo en casa y saque sus conclusiones. Yo hago una pausa y regresamos para despedir a mis invitados. El último segmento, y ya así rapidísimo, tocamos. Si le echan el guante a Guaidó. Prueba de fuego, prueba final, es definitivo. O actúa la comunidad internacional, porque además lo han dicho claramente, y demuestran que tenían toda la intención de ejecutar todo lo que han anunciado, o terminamos de tener Irán, la versión venezolana de el paraíso del delito ahí en Venezuela. Yo creo que sería el reto más grande para la administración Trump, porque fue lo que dijo, que ese sería el último gran error del régimen, y lo ha repetido varias veces. A ver si le cumple. A ver si brincan, ¿no? Sí, Estados Unidos está llegando a un punto que tiene que, como dicen aquí en inglés, put up or shut up. Si ha prometido y llega el momento, la hora de definición, vas a tener que actuar, o si no, simplemente vas a tener que dejar de hablar. Qué interesante, ¿no? Cerramos como película. Cerramos como película, ¿no? La prueba de fuego. Sí. ¿Qué pasará?
¿Se atreverá el régimen a tocar a Guaidó? Y si lo toca, ¿Estados Unidos cumplirá su palabra? Ahí se queda, ¿no? Está peor esto que de Game of Thrones, sí. hombre, qué bárbaro. Mira, ¿Verdad? con la El tacita de invierno, café. además el invierno viene llegando desde hace rato y nunca llega. Sí, sí, Digo yo, pareciera. acuérdate, ¿no? Los tweets de Trump con su... no, de Marco Rubio. Ya casi. Winter is coming. Sí, 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 sí. Pues échele más frío porque todavía no llega. Muchísimas gracias. Antonio María Delgado, Zairena Barbosa, Juan Camilo Gómez. Un placer, señores. Muchas gracias. No se asusten, ya saben que soy bien apasionado. Está bien. No, Oye, es contagiante. No peleamos, no peleamos, no peleamos hoy. no peleamos esta Bueno, vez. a la próxima. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Gracias por haber Gracias. estado aquí. Gracias a usted por habernos acompañado en casa. Soy Fernando del Rincón. Y nos vemos cuando se pueda, ¿no? Pórtese bien, Denis.